Mi voz no nace de la vida, sino del recuerdo de lo que no debe recordarse. Soy el narrador, y las historias que aquí escucharás están hechas de dolor, locura y de verdad. No cierres los ojos, no intentes comprenderlo. Este relato es una herida, y tú acabas de abrirla. Que sea bajo tu propia responsabilidad. Bienvenido al abismo. Aurelio Morales no era especial, ni particularmente inteligente, ni amable, ni atractivo. Era simplemente otro hombre viejo, perdido entre las grietas de una ciudad que tampoco parecía necesitarlo. Sus días transcurrían en un departamento pequeño, gris, donde el sol apenas se atrevía a entrar. Era un espacio estrecho, atiborrado de objetos sin alma, cajas de pizzas arrumbadas, botellas de refresco vacías y periódicos amarillentos apilados junto al sillón. Pero lo que dominaba la habitación era la televisión, un aparato robusto, antiguo de pantalla curvada que parecía demasiado grande para el lugar. Aurelio la había comprado hacía años, con su último sueldo decente, y desde entonces la televisión había crecido hasta convertirse en su mundo entero. El televisor nunca se apagaba. Durante el día emitía noticieros repetitivos y series viejas. Durante la noche, infomerciales absurdos y películas de segunda categoría. Aurelio pasaba más de 16 horas diarias sentadas en su sillón, un trono de cuero agrietado que se había moldeado perfectamente a la forma de su cuerpo. Su espalda se curvaba, sus piernas se entumecían, sus músculos se atrofiaban, pero él permanecía allí, inmóvil, absorbiendo todo lo que la pantalla ofrecía. En las escasas ocasiones en que salía a comprar paquetes de papas baratas, cerveza tibia o cigarrillos, lo hacía con torpeza, como si su cuerpo hubiese olvidado cómo moverse en el mundo real. Su barba crecía descuidada, sus uñas se llenaban de suciedad y su piel adquiría un tono amarillento por la falta de la luz. No tenía amigos, su familia había dejado de buscarlo tiempo atrás. Lo único que le esperaba cada día era ese resplandor hipnótico y multicolor que irradiaba de la televisión. Había algo reconfortante en la rutina, en la previsibilidad de los programas, las telenovelas con sus tragedias exageradas, las películas de acción donde siempre ganaban los buenos, los concursos donde alguien siempre obtenía un premio. Era como vivir a través de otros, pero sin el peso de tener que sufrir las consecuencias. En su apartamento no había ventanas abiertas ni relojes funcionando. El tiempo era un concepto irrelevante. Solo existían la televisión, el sillón y el zumbido constante de los tubos de imagen. Pero con los años, Aurelio comenzó a buscar algo más. Había visto todo lo que había que ver. Series antiguas, películas olvidadas, canales de música que ya nadie escuchaba. Incluso había empezado a interesarse por las transmisiones extrañas que a veces aparecían en los canales de madrugada. Imágenes borrosas, colores fundidos, voces en idiomas que no reconocía. Aurelio desarrolló una costumbre obsesiva, buscar a través de la estática canales perdidos. A veces giraba la perilla durante horas, pasando entre imágenes difusas, bandas sonoras distorsionadas y pantallas llenas de lluvia gris, como si esperara encontrar algo diferente. Y una noche lo encontró. Mientras recorría canales vacíos, la pantalla de pronto mostró algo inesperado. No era una película, ni un programa, ni una señal local. Era algo más. Una imagen que parecía vibrar con una frecuencia distinta, como si el televisor estuviera sintonizando no una transmisión, sino un espacio que no debería estar allí. Lo que vio fue un mundo de ciencia ficción, cielos púrpura con anillos dorados, rascacielos de cristal, autos flotantes que surcaban avenidas imposibles. La calidad de la imagen era perfecta, como si no fuese una grabación, sino una ventana abierta a otro lugar. Aurelio se quedó embelesado. Su corazón, que llevaba años latiendo al compás de una rutina sin sobresaltos, comenzó a acelerarse. Había encontrado algo nuevo, algo que nunca había visto. La imagen de la pantalla parecía viva. Los autos flotaban lentamente, las personas, o lo que parecían ser personas, caminaban por las calles con pasos decididos. Los anuncios holográficos parpadeaban con colores intensos. Todo estaba en movimiento, pero lo más perturbador no fue eso, fue la sensación.
Aurelio sintió que el calor de la televisión era distinto. No era el calor mecánico de siempre, era algo más profundo, más orgánico, como un pulso. Extendió la mano hacia la pantalla y sus dedos rozaron el vidrio y la superficie cedió bajo su piel, como si estuviese tocando una membrana tibia. El corazón le dio un vuelco. Tiró bruscamente de la mano, pero no pudo despegarla. La pantalla lo succionaba lentamente, como si lo invitara a cruzar, y él, por primera vez en años, sintió algo: emoción. Sin entender cómo, Aurelio fue absorbido por la televisión. El aire cambió, la gravedad se deshizo, una ráfaga de luces giró a su alrededor hasta que, de pronto, estaba de pie en medio de una ciudad que había visto segundos antes. Los rascacielos brillaban, el aire olía a metal fresco y los vehículos flotantes deslizaban sus sombras sobre él. El mundo era vibrante, perfecto y real, pero tan tangible como su propio cuerpo. Aurelio miró sus manos, las flexionó, tocó el suelo pulido, todo era sólido, todo era real. Una carcajada escapó de su garganta, una risa oxidada que no recordaba haber emitido en años. Por primera vez, estaba dentro. Pasó horas explorando la ciudad, se subió a uno de los autos flotantes, conversó con personas que lo trataban como un héroe, como alguien importante. No había dolor, ni hambre, ni culpa, solo él y una aventura sin límites. Cuando finalmente deseó volver, apenas lo pensó, regresó. Despertó bruscamente en su sillón, jadeando, con las manos temblorosas. La televisión seguía encendida, pero el canal había desaparecido, sustituido por una estática débil que parecía reírse de él. Pero Aurelio había probado algo que lo cambiaría para siempre. Ahora sabía que había algo más allá de los programas, más allá de la pantalla, algo que lo esperaba, algo que, en el fondo, sentía que le pertenecía. El sillón lo abrazó mientras se recostaba de nuevo, y sus ojos, ahora más vivos que nunca, se clavaron en el televisor con hambre. Él volvería, y esta vez se quedaría más tiempo. Aurelio pasó los días siguientes obsesionado. El televisor se convirtió en su única búsqueda. Dormía frente a la pantalla, comía sin apartar la vista y giraba la perilla del sintonizador con las manos ansiosas, desesperadas por reencontrar aquel canal, aquel mundo. Probó en todas las franjas horarias, cruzó señales muertas, enfrentó horas de zumbidos y parpadeos sin sentido. Por momentos creyó que había sido una alucinación, que su mente, ya marchita por años de encierro y soledad, le había jugado una broma cruel. Hasta que finalmente, una noche, la imagen regresó. La ciudad futurista apareció de nuevo, vibrante, perfecta, exactamente como la recordaba, pero esta vez la conexión fue más rápida. Ni siquiera tuvo que tocar la pantalla. El televisor palpitó, y en un susurro casi orgánico, como el eco de un corazón latiendo, lo absorbió por completo. Ya no hubo resistencia, ya no hubo miedo. Aurelio apareció en las calles flotantes como si siempre hubiese pertenecido y el mundo lo esperaba. Un vehículo metálico se detuvo frente a él, las puertas se deslizaron suavemente y del interior descendió una mujer de cabello plateado y ojos dorados. Su sonrisa era cálida, sincera, y sus palabras sonaron dentro de su cabeza sin que ella abriera la boca. «Te estábamos esperando, Aurelio». ¿Cómo sabía su nombre? ¿Importaba acaso? No, nada importaba, solo lo necesitaban. Por primera vez era alguien importante. Ella lo guió a través de calles flotantes, avenidas de neón y torres interminables donde hologramas gigantes mostraban su rostro como el salvador de ese mundo. Allí era un líder, un héroe, el elegido para resolver una amenaza que pondría fin a esa civilización perfecta. La historia se desarrollaba como una épica hollywoodense. Piloteó naves veloces, luchó junto a guerreros de armaduras brillantes, lideró batallas imposibles donde los enemigos explotaban al estallido de luz azul. Sentía el calor del motor, la vibración de las armas, el sudor corriendo por su frente mientras era ovacionado por multitudes que coreaban su nombre. Aurelio, Aurelio, Aurelio. Vivió días enteros allí, o al menos eso sintió. Alimentarse no era necesario, sentía fuerza, plenitud, vitalidad, era como renacer.
Cada decisión que tomaba tenía consecuencias épicas. Cada gesto suyo movía los engranajes de aquel mundo. Por fin era visto, escuchado, amado. Y lo más extraño era que no quería irse. Pero cuando la historia parecía llegar a su fin, cuando el enemigo final cayó bajo sus manos, el mundo comenzó a desvanecerse lentamente, como un escenario que se apaga tras la última escena. En un parpadeo, Aurelio estaba de vuelta en su mugroso sillón. El televisor chisporroteaba, como si acabara de liberar una gran carga energética. Aurelio jadeaba, eufórico, con el corazón martillándole las costillas. Había sido real. Más real que su apartamento decadente. Más real que las paredes descascaradas. Más real que su propia piel. Aquel mundo le había dado lo que la vida le negó. Y lo quería de nuevo. Esa noche fue la primera, en mucho tiempo, que durmió con una sonrisa. Los días siguientes se convirtieron en una búsqueda frenética. Cada noche encontraba nuevos canales, nuevas puertas a otros mundos. En uno de ellos vivió una historia de romance imposible. En un café parisino, bajo una lluvia perpetua, conoció a una mujer de cabello rizado y mirada triste. La conexión fue inmediata. Compartieron tardes enteras, conversando, riendo, tocándose con una familiaridad que Aurelio jamás había experimentado. Se enamoró, se sintió vivo. Y cuando la historia terminó, cuando la música de fondo se desvaneció y la escena comenzó a difuminarse, sintió un dolor real en el pecho, como si le arrancaran algo que le pertenecía. Volvió al sillón, bañado en lágrimas. Ya no soportaba su realidad. El apartamento era ahora una prisión sin sentido. Solo la televisión le ofrecía un escape. Cada noche se sumergía en nuevas aventuras. En un mundo bélico fue comandante de ejércitos invencibles. En un mundo fantástico se convirtió en un mago legendario, domador de dragones. En una dimensión retrofuturista vivió como un detective de gabardina gris, resolviendo crímenes imposibles bajo una luna de neón. Cada experiencia era más intensa, más embriagadora, y poco a poco algo comenzó a cambiar. En sus visitas empezó a notar ciertos detalles extraños, pequeños fallos. Una persona que repetía la misma frase una y otra vez como un disco rayado. Un paisaje que se distorsionaba levemente en los bordes. Una figura borrosa al fondo, siempre observándolo desde las sombras. Pero Aurelio no se detuvo. Los mundos lo reclamaban, y él ya no podía vivir sin ellos. Lo que más le aterraba no era lo que comenzaba a fallar, era la insoportable idea de regresar a su vida real, a su mugre, a su vacío, a su soledad. La televisión lo había salvado, y él le pertenecía. El sillón dejó de ser un mueble, era ahora su cápsula, su nave, su ataúd. Aurelio apenas se levantaba para satisfacer sus necesidades mínimas, un bocado de pan rancio, un sorbo de cerveza caliente, una visita apurada al baño. El resto del tiempo lo pasaba allí, frente al televisor, con las pupilas dilatadas y la mandíbula floja, mientras sus dedos temblorosos giraban la perilla, buscando nuevas puertas. Los mundos se sucedían como capítulos interminables de su propia serie privada. Había experimentado la ciencia ficción, la acción, el romance, y quería más. Una noche entró a un mundo donde era un legendario deportista. Aurelio nunca había sido bueno en nada, pero allí era el capitán de un equipo de fútbol futurista. Sus piernas eran veloces, sus reflejos perfectos, sentía el sudor, el césped sintético bajo sus pies, el rugido de miles de fanáticos coreando su nombre. Aurelio, Aurelio, Aurelio. Ganó campeonatos imposibles, levantó trofeos, se sintió invencible. Las lágrimas de felicidad rodeaban por su rostro al volver al sillón. Tan reales, tan cálidas. El mundo le había dado lo que jamás tuvo. En otro canal se convirtió en un famoso actor de cine. Las cámaras lo amaban, las mujeres lo deseaban. Los directores le rogaban que trabajara para ellos. Vivió fiestas interminables rodeados de luces y aplausos. Cuando despertó de ese salto, el sabor a champán todavía le hormigaba la lengua. Cada vez que regresaba, la sensación era la misma. Su vida real era ceniza, basura, una sombra en comparación a lo que experimentaba dentro de esos mundos. El televisor era su portal, su droga, su amante. No tardó en sumergirse voluntariamente por lapsos más largos. A veces pasaba días completos dentro de un solo mundo, o semanas.
Fuera de la pantalla su cuerpo se deterioraba. Las costras crecían en sus brazos, su piel se llenaba de manchas. Sus huesos crujían cuando intentaba moverse, pero ya no le importaba. ¿Qué sentido tenía este mundo cuando allá era joven, fuerte y amado? El apartamento comenzó a llenarse de un olor agrio, un hedor viscoso que se pegaba a las paredes. La basura se apilaba, las moscas zumbaban sin descanso. Aurelio apenas lo notaba. Solo existía para buscar el siguiente salto. Pero los fallos comenzaron a multiplicarse. En un mundo donde debía salvar a la humanidad de un desastre natural, notó que los mismos personajes aparecían en diferentes roles. La mujer que era periodista en la primera escena era enfermera en la siguiente y policía en la siguiente. Siempre con la misma cara, siempre con la misma sonrisa vacía. Sus frases se repetían, como grabaciones gastadas. Estamos muy orgullosos de ti, Aurelio. Estamos muy orgullosos de ti, Aurelio. Estamos muy orgullosos de ti, Aurelio. En un mundo de fantasía, donde era un hechicero, un hombre sin rostro apareció varias veces entre las multitudes, observándolo desde lejos, sin intervenir, sin hablar, solo mirándolo fijamente, siempre desde el mismo ángulo. En un mundo bélico, mientras comandaba sus tropas, las montañas al fondo se deshicieron de pronto como si fueran de papel, revelando un espacio vacío, gris, sin textura. La escena se recompuso en segundos, como si alguien se hubiese apresurado a arreglarla antes de que Aurelio se diera cuenta, pero él lo había visto. Empezó a sentir que alguien más estaba al otro lado de la pantalla, alguien que lo observaba, alguien que conocía sus deseos, sus debilidades, sus obsesiones. Aurelio se convenció de que era el costo de sus aventuras. Pequeñas grietas, pequeños errores, nada grave, nada que lo obligara a detenerse. Al contrario, lo empujaban a buscar más mundos, mejores, sin defectos. El apartamento comenzó a desdibujarse. A veces regresaba y encontraba objetos movidos del lugar. El control remoto no estaba donde lo había dejado. El vaso de cerveza a medio beber estaba lleno otra vez. Las cortinas abiertas, cuando él recordaba haberlas cerrado. Al principio lo atribuyó al cansancio, a la confusión de los saltos, pero entonces comenzaron las risas. Pequeñas carcajadas, casi infantiles, que se escuchaban a sus espaldas cuando estaba inmerso en los canales, cada vez más claras, cada vez más cercanas. Una noche, al regresar, vio una sombra moverse por el reflejo del televisor apagado. Gritó, giró sobre sí mismo, pero no había nadie. Volvió a mirar la pantalla y se vio a sí mismo, sentado, pero con una sonrisa distinta, una sonrisa que no recordaba haber hecho. Cuando se tocó la cara, su sonrisa se desvaneció en el reflejo, pero la imagen en la pantalla seguía sonriendo. Ese fue el primer aviso, el primero que decidió ignorar. La dependencia creció hasta lo inevitable. Ya no dormía, ya no comía, solo saltaba y saltaba y saltaba. Mundos de aventuras, de amor, de gloria, todos empezaron a presentar grietas, personajes que tartamudeaban, escenarios que temblaban levemente, puertas que no conducían a ninguna parte. Y la figura sin rostro comenzó a estar en todos los mundos, cada vez más cerca, cada vez más nítida. Hasta que una noche escuchó algo, una voz. Aurelio, quédate. Era la misma voz en todos los canales, la misma entonación, el mismo tono dulce que lo acariciaba a los oídos. Una súplica, una promesa. Quédate para siempre. Y lo peor es que Aurelio ya quería hacerlo. Aurelio aún no comprende lo profundo de su adicción. Aún no sabe lo lejos que puede llegar cuando ya no es él quien elige los canales. Porque hay mundos que no deberían ser visitados. Mundos que no te permiten salir. Y mientras Aurelio sigue saltando, cada vez más adentro, alguien más parece estar viviendo su vida por él. La línea entre la realidad y la señal está a punto de romperse. Lo peor aún está por venir. Pero esa parte te la contaré en el próximo video. Yo soy el narrador. No cambies de canal. Nos volveremos a encontrar.